El estupendo escritor peruano Guillermo Niño de Guzmán ha publicado un nuevo libro. Se trata de Hasta perder el aliento, cuaderno de letra herido, volumen 1, publicado en la colección Andanzas de Tusquets. Se trata de una selección de textos breves a manera de anotaciones, glosas, referidas al arte de la lectura y de la escritura. Uno puede apreciar y disfrutar la prosa exquisita de Willy y también sus agudas reflexiones en este libro. Y justamente sobre este libro conversé con él hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos cedieron gentilmente el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi 510. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Guillermo Niño de Guzmán, aquí en Letra Capital. Hola Willy, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, que es Hasta perder el aliento, cuaderno de letra herido 1, que ha salido en la colección Andanzas de Tusquets, ¿no? Una muy bonita edición además. Quería empezar la conversación, Willy. A mí siempre me dan curiosidad cómo se gestan los libros, es casi una obsesión. Aquí lo cuentas de alguna manera en el texto introductorio, ¿no? Cuando empiezas a escribir esta serie de textos, ¿no? Y es muy interesante porque cuentas que fue a partir de un cuaderno que tú adquieres y comienzas a escribir en realidad con otro objetivo, pero terminas escribiendo estas notas, apuntes sobre tus lecturas. Cuéntame un poquito sobre eso. Ah, bueno, yo había viajado a París con una beca de traducción literaria y el sitio donde vivía era muy pequeño y oscuro y resolví trabajar como mucha gente hace, si no es ya sea en bibliotecas o en cafés, donde puedes quedarte todo el día si quieres tomando apenas un café o un agua mineral, nadie te dice nada. Lo que ocurrió fue que la computadora portátil que tenía, la batería estaba gastada y no daba para mucho tiempo. Entonces me vi prácticamente obligado a comprarme un cuaderno de apuntes de notas, un cuaderno que era bonito en páginas en blanco, ilustrado con algunas fotografías, tanto en la portada como dentro, de un célebre fotógrafo francés, Robert Doisneau. Y lo que comenzó simplemente como un lugar un ámbito de trabajo, un medio de trabajo, como era este cuaderno para hacer una traducción que era de un libro desconocido de André Malraux, se convirtió también en el escenario, en el lugar para anotar mis lecturas, glosas que hacía sobre los libros que estaba leyendo, citas que apuntaba, que me llamaba la atención, que no solo de libros, sino que podía leer en diarios y revistas. Y después fue aumentando, ¿no? Fueron una serie de reflexiones, incluso listas de libros, de películas, cosas que hacía para mi propio disfrute, ¿no? En realidad e incluso algunas pequeñas traducciones, ya sea de relatos o poemas, que, que hacía cuando estaba bloqueado, no podía escribir mis cosas y que siempre he pensado que me era útil para soltar la mano, por decirlo así,
que es como un poco, yo siempre he pensado, en este caso la traducción literaria puede ser como lo que hace un, un ejecutante de piano que, que si bien no es compositor, puede interpretar obras de otros compositores, ¿no? Al hacer su ejecución. Eh, Eso es para mí la traducción literaria. Por otra parte, debo decir que seguramente es el único libro que he escrito con placer, porque simplemente no me di cuenta de que estaba escribiéndolo. Porque se trata en realidad de un conjunto de textos que no estaban pensados en absoluto para ser publicados, ¿no? Era una suerte de diario, bitácora intelectual, literaria, eh, de uso exclusivo para mí. Eh, Además es algo cuando se agotó ese cuaderno vinieron otros, incluso llegué a hacer apuntes en papeles sueltos. Y claro, con la peculiaridad de que estaba todo escrito a mano, ¿no? Algo que no suelo hacer, primero porque no me gusta mi caligrafía y segundo porque me gusta ver, digamos, lo que escribo en letras de molde, que me facilita luego el trabajo de corrección, ¿no? Eh, y todo esto estaba escrito a mano porque era escritura del momento, casual, que nadie le iba a confrontar, ¿no? Sino solamente yo. Eh, y además es algo que se prolongó, lo empecé en el año 97 y se prolongó durante 25 años, ¿no? Aún todavía eventualmente llevo haciendo anotaciones. No es nada, digamos, obligado como quien lleva un diario estricto que tiene que apuntar lo que le ha sucedido durante el día o al día siguiente lo que le ha sucedido durante el día anterior o los 2 días anteriores si es que no escribió nada. No, eso lo hago yo de acuerdo a mis propios requerimientos cuando me provoca, ¿no? Entonces así fue como surgió este libro inexplicable. Tú dirás cómo me animé a publicarlo. Bueno, fue porque un amigo lo vio sobre mi escritorio, vio mi cuaderno y lo hojeó mientras yo, yo me esperaba que iba a traer a un refresco y le pareció interesante y me dijo, ¿por qué no lo publicas? Y allí comencé a revisarlo porque tampoco yo curiosamente volvía sobre él, ¿no? Y me di cuenta que había, sí, cosas de que podía ser de interés, cosas que se podía, reflexiones que se podían compartir, ¿no? Con los demás lectores. Y luego vino la pandemia, el encierro obligado. En la pandemia hizo de alguna manera, me dio más que el tiempo la concentración necesaria para poder, como te digo, poner el texto en una etapa final. Que lo que quiero decir es que son pequeños textos, hay muy pocos de cierta envergadura, pero la mayoría son de pequeño y mediano calado, ¿no? Pero igual todos estaban escritos a vuela pluma y por tanto había que corregirlos. Primero habría que transcribirlos. Claro. En el momento de transcribirlos ya con un ordenador ya comienzo entonces a corregir, a reelaborar algunas frases. Pero ojo, no demasiado, porque yo no quería que esto perdiera su espíritu original, su frescura, su espontaneidad. Y
y bueno, como es algo que he hecho por espacio de 25 años, había mucho material y salvo algunas anotaciones que era de corte más íntimo y que no podía interesar a nadie más que a mí, eh, el 90% era de corte literario, artístico, etc. Salió como un volumen de más de 500 páginas. Eh, Lamentablemente, por razones editoriales, me dijeron que no era tan práctico sacar un volumen tan grueso porque iba a costar demasiado. Y, y de ahí, bueno, salió la idea de separar el material en dos volúmenes, ¿no? Espero que el siguiente, el tomo 2, salga el próximo año. No hay mayores diferencias, excepto que en este primer tomo quizás he dado más cabida a textos donde se reflexiona sobre el arte de escribir, mis problemas con la escritura, y, y también hay un poco más de traducciones, esas pequeñas traducciones que hago de tanto en tanto, ¿no? Y por último te diré que la idea a mí me encanta siempre es que tuve que luchar para que fuera un libro medianamente ilustrado. Hay cerca de medio centenar de fotografías, aunque pequeñas, pero bueno, ahí está. Sí, eso justo te quería preguntar, y eso tiene que ver un poco con el origen del libro, es decir, ese primer cuaderno que venía ilustrado con estas fotografías, ese fotógrafo francés. Pues, quién sabe, de repente sí, inconscientemente, pero si te pones a pensar, antes yo he sacado dos recopilaciones de artículos y ensayos literarios, y ambos libros llevan fotografías, porque a mí siempre me gustó como un lector conocer el rostro, la apariencia de los autores que estaba leyendo, ¿no? Y más aún sobre los que tuve la oportunidad de escribir. Entonces yo mismo seleccioné las fotografías y tuve la suerte en esa época de tener un editor que aceptó arriesgarse a reproducir fotografías sin contar con los debidos derechos de autor, ¿no? Incluso una de ellas lleva una fotografía creo que es de Richard Avedon, me parece que está en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que es un retrato de Allen Ginsberg, el poeta beatnik, junto con su pareja, otro poeta también de esa generación, Peter Orlovsky, que están medio desnudos. Es una foto célebre que está en un museo y no sé cómo mi editor, como te digo, se arriesgó y la sacó en portada. En portada, sí, justo te iba a decir eso, que salió en la portada. Bueno, también mientras leía el libro, que he disfrutado muchísimo, pensaba en esta fascinación que tienes tú por los diarios, ¿no? De hecho, haces incluso un listado de tus diarios favoritos. Y de alguna manera el libro es lo más cercano a un diario, digamos, ¿no? Solamente que centrado en la parte artística, literaria, digamos. Bueno, mi fascinación por los diarios viene de mi encuentro con Julio Ramón Ribeiro, quien tú sabes era un fanático de este género, ¿no? Para mí la experiencia fundamental fue cuando una vez en París, como ya habíamos trabado amistad, me llevó a su casa, donde a instancias mías me mostró los diarios que venía escribiendo desde hacía 40 años, desde el año creo 51, porque él fue un diarista precoz. Y me dejó hojear toda una tarde los miles de papeles, los tenía organizados en cartapacios, pero generalmente eran hojas sueltas, algunas escritas a máquina, pero la mayoría a mano. Muchas podían ser
no solo hojas sueltas comunes y corrientes, sino servilletas de restaurantes o folletos o incluso hasta boletos de tren o otras cosas así. Y yo me quedé maravillado, ¿no? Y además por las cosas que decía que eran ah, tan íntimas, tan fuertes contra sí mismo, ¿no? Y pensé que no iba a ser capaz por pudor de publicarlo algún día. Y sin embargo, para mi sorpresa, yo le dije que eso me parecía perfectamente publicable y que yo lo podía ayudar. Y él me dijo que, que estupendo, que nunca se había imaginado que iba a encontrar a un editor para ese tipo de cosas, sobre todo que tuviera tantas páginas. Y, y pensaba que se iba a quedar como algo que quizás saliera póstumamente, eventualmente una selección, pero nunca había encontrado un editor para eso, ¿no? Y tampoco se había atrevido a proponerlo, dado que las ventas de sus libros de ficción o sus libros de ensayos no eran muy altas que se diga, ¿no? Pero como en esa época yo tenía mi editor, que era el editor local Jaime Campodónico, eh, lo persuadí para incluirlo en una colección que yo llevaba, que se llamaba La Colección del Sol Blanco, un título que por si acaso me lo sugirió el poeta Javier Soloburen, que me gustó mucho, Colección del Sol Blanco. Y, y decidimos emprender la publicación de los diarios de Julio Ramón, así como hicimos también la publicación. Finalmente consiguió él liberar sus derechos de los cuentos y conseguimos sacar 4 ediciones de La Palabra del Mudo, la edición definitiva. Y, y lo de los diarios para mí fue importantísimo porque a la postre se ha visto que la reputación de Julio Ramón se ha acrecentado, que ya no solo como gran cuentista o como autor de esos ensayos finísimos y particulares que son las prosas apátridas, sino también por esta tercera faceta de diarista, ¿no? Lo que la validó un reconocimiento póstumo, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica y en España. Pues bien, siempre lamenté que solo llegaran a salir 3 volúmenes, porque había material, lo había calculado como algunos 5 o 6 volúmenes más. Y si de algo que puedo congratularme a mí mismo, que yo que no soy muy generoso quizá conmigo mismo, pero en este sentido haber insistido tanto y haber con Julio Ramón y haberme encargado de la puesta en página de todos estos diarios que había que pulir el estilo, bueno, ciertas cosas, incluso estaban ciertos escritos citados en francés que él no había, por decirte, Julio Ramón lo hablaba correctamente, pues no lo había aprendido formalmente, entonces había errores, había que corregir o contratar a alguien para que supervisara, ¿no? Esos aspectos. En fin, entonces a mí me alegró encargarme de la edición. Lamentablemente su muerte frustró la publicación de los siguientes volúmenes, algo que lamento muchísimo, ¿no? Y que a él le hubiera gustado mucho, ¿no? Y bueno, pero gracias te cuento todo este problemón acerca de mi experiencia con los diarios íntimos con Julio Ramón, porque él empezó a recomendarme a diaristas, ¿no? Y yo accedí y me comencé a meter en los libros que me recomendaba, y yo también por mi cuenta, luego que su muerte, me volví un lector de diarios, correspondencias, de biografías literarias, y
y fui atesorando un pequeño caudal. Lo que pasa que es, como digo allí en el libro, es prácticamente inagotable. Quizá en el caso de América Latina no hay tanto la costumbre de diario, pero en el caso europeo proliferan los diaristas, ¿no? Sí. Eh, Ahora que mencionabas el hecho de que, digamos, a diferencia del diario que se escribe, Sí. em, digamos, con una rigurosidad, ¿verdad? Tú contabas que estas anotaciones, estas glosas, las escribes cuando te provocan. Pensaba justo en algo que contabas aquí también en este libro, que tiene que ver con eso que se llama, o que llaman algunos, el escritor profesional, ¿no? Y citas a Clarice Lispector, ¿no? Que ella justamente dice, yo no soy una escritora profesional, yo escribo cuando me provoca escribir. Y de alguna manera tú eres un autor también así. Bueno, sí, y el propio Julio Ramón Ribeiro lo era, como también lo era curiosamente Julio Cortázar, ¿no? Él decía que escribía solamente cuando sentía la urgencia de hacerlo y le complacía, no le gustaba escribir por oficio como un profesional, ¿no? Como por decirte, es el caso de Mario Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, que se sentaba a escribir con un horario preciso como de oficinista, y se entregaba toda una jornada a la escritura, ¿no? Eh, yo creo que en esto también tiene que ver algo que quizá es una visión, la del escritor profesional, que es más acorde o que encaja mejor con la escritura de novelas. Pero una novela, dada su envergadura, creo que exige un trabajo constante, ¿no? Como Vargas Llosa me decía, igual me tengo que sentar a escribir si no tengo ganas, porque si no la novela no progresa. Es un trabajo que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Claro. En cambio, cuando uno escribe, no sé, como es mi caso, relatos o ensayos, ensayos que son también breves, o artículos, sí puedes darte el lujo de escribir casi como si fueras un poeta, ¿no? Cuando te sientes un poco arrebatado por las musas, diría así exagerando, pero porque yo me he dado cuenta a nivel personal que cuando me obligo a mí mismo, me pongo a escribir algo ah, sin tener la urgencia o el impulso tan fuerte, pues claro, dado mi recorrido que te lleva ya tanto tiempo en el oficio, puede salir una cosa aparentemente correcta, sí, pero yo noto que está desprovista de fuego, de intensidad, ¿no? Eh, Eso me ha pasado a menudo cuando yo me he exigido o tratado, ¿no?, de superar esas limitaciones y adoptar, digamos, un mayor rigor a la hora de escribir, sobre todo en cuanto a horarios. Y, y el resultado no ha sido muy halagador, como te digo, sí. A estas alturas de mi vida no puedo decir que esté mal escrito, pero como no sé si recuerdo en el libro que he dado esa comparación que decía el escritor norteamericano Truman Capote, que decía que cuando era un joven escritor, la diferencia, el reto está entre escribir mal y escribir bien. Pero cuando ya dominas el oficio y tienes toda una trayectoria, descubres una decisión mucho más sutil, que ya no es entre escribir bien y mal, sino entre escribir bien y el verdadero arte, como decía él. Claro. Bueno, y también ahora que mencionabas esto del relato, hay muchas reflexiones sobre la escritura de cuentos, ¿no? Sí, Por ejemplo, creo que es de Chekhov, sobre las dos historias que corren paralela en un relato, ¿no? Una historia A, que es, digamos, y luego la secreta, ¿no? Pero que tiene de alguna manera relación con el final, ¿no? Con el desenlace.
Bueno, algo que siempre me interesó mucho, porque tú sabes que el, el cuento es mi género, ¿no? Mi género favorito. Y, y está también no solo la teoría de Chekhov, sino que es un poco corroborada por la teoría de Borges sobre el cuento, que a su vez la recupera su coterráneo Ricardo Piglia. Ahí en el libro justamente, gracias a mis indagaciones, descubro que la famosa teoría de que el cuento refiere dos historias, que la ha sistematizado un poco Piglia, en realidad se le ocurrió primero a Borges, en el año 64, ¿no? De descubrir la fuente, la menciona en un prólogo para un libro de relatos de una amiga argentina. Y siempre me interesó eso, sobre todo porque yo un poco sigo la escuela norteamericana, que siempre ha sido mi mayor influencia, pero la escuela sobre todo de Hemingway, porque si quisiera simplificar, diríamos que hay dos escuelas grandes, no solo en Estados Unidos, sino en general. Digamos, que en Estados Unidos podrían ejemplificarlo con Faulkner, William Faulkner y Ernest Hemingway. Una es donde, haciendo la asociación, digamos, como el trabajo de un escultor, Faulkner, así como en el caso europeo, por ejemplo, por decirte Proust, son los que van para ejecutar una obra, van acumulando material, ¿no? Van añadiendo arcilla, van acumulando cada vez más. En cambio, Hemingway y otros son de los que cogen un bloque de mármol o un bloque de madera y más bien trabajan quitando el material para conseguir la forma, ¿no? Uno trabaja añadiendo y el otro acumulando, y el otro es el tallador que va quitando, ¿no? Y yo siempre he sido partidario de esta segunda escuela, que donde finalmente menos es más. ¿Y por qué? Porque yo pienso que no necesitas acumular tantas frases, tantas palabras para decir lo esencial. Y que más bien, y ahí está la teoría de Borges y Piglia y la teoría de Chekhov, que, que un cuento siempre debe encerrar un enigma que no aparece en la superficie, pero que de alguna manera está implicado por aquello que se dice. Que esto finalmente coincide con la llamada teoría del iceberg de Hemingway, que decía que en la escritura, o al menos en su escritura, lo que aparece de la historia es una novena parte apenas. Pero para que una historia sea buena, esa novena parte, como ocurre con la punta de un iceberg, debe tener un sustento de otras 8 novenas partes que no se ven, que están bajo la superficie, ¿no? Entonces esa es digamos, la gracia, ¿no? No desdeño, por cierto, también otro tipo de escritores que trabajan por acumulación. A mí me gusta también mucho William Faulkner, sino que en cuanto a escritura personal, me gusta más esta vertiente, digamos, de prosa más económica, directa, que trabaja más por elisión que por acumulación. Muchas gracias, Willy. Siempre es un placer conversar contigo. Para mí el placer es que me hayas dado una vez más la oportunidad de dar mis impresiones acerca de este nuevo libro que por cierto, publicó después de 15 años, porque si hay algo que yo nunca he querido hacer es publicar simplemente por tratar de mantenerme en el candelero o de hacer carrera, ¿no? Quién sabe, quizás lo haría si fuera novelista, ¿no? Pero como no me gano la vida como novelista,
prefiero darme mi tiempo y solamente publicar cuando ya se hace algo totalmente imperativo, ¿no? Como en este caso. Muchas gracias. No, gracias, Willy, y nada, estaremos atentos al segundo volumen. Gracias.